Hola, bienvenida a La comida no es el problema. Soy la doctora Yendri, nutricionista holística, y acompaño a mujeres que se sienten cansadas de pelear con la comida, con su cuerpo o con su peso. Antes de empezar, te invito a hacer una pequeña pausa. Si podés, toma una respiración profunda y recuerda algo muy importante. Aquí no venís a hacerlo mejor, ni a juzgarte. Venís a escucharte y a conocerte con más amabilidad. Este es un espacio seguro para nutrirte y no para exigirte. Así que, empezamos. Ni siquiera flaca me sentía bonita, pero de eso tuve conciencia hasta que empecé mi proceso de sanación. Porque es que durante casi 25 años perseguí un número creyendo que cuando lo alcanzara algo mágico iba a pasar, que me iba a gustar lo que veía en el espejo, que me iba a sentir suficiente, que iba a dejar de compararme, que iba a estar feliz y dejar de exigirme. Y es que sí, a pesar de que hubo momentos en los que bajé de peso, hubo momentos en los que llegué a lo que muchas personas llaman el peso ideal, no estaba esta satisfacción que yo quería alcanzar. En ocasiones recibía estos halagos extraños que las personas dicen de vez en cuando, más o menos así. Ay, ahora sí se ve muy bonita. Qué linda, se ve delgada. Ay, qué bonita se ve ahora con ese peso menos. Así deberías estar siempre. ¿Les ha pasado? Ese tipo de halagos que yo hoy en día los considero un poco pasivo-agresivos. Sé justamente desde dónde lo hace, pero que toda esta cultura del peso y de la dieta, pues nos ha permitido incluso sentirnos mal cuando alguien nos dice, ahora sí, te ves bonita, delgada. Entonces, eh, es algo que pasa y sigue pasando. Pero bueno, te sigo contando. Lo que cada uno de esos halagos a mí me ocasionaba era más de lo mismo, culpa, porque yo me miraba al espejo y sentía exactamente nada. Lo único que yo pensaba es, no es suficiente aún, quiero más, no me gusta lo que veo, no me gusta quién soy, no me gusta lo que soy aún estando en este peso que te contaba que era, entre comillas, el ideal. Y es que es obvio, porque es que te cuento, mi historia con estas sensaciones que te describía anteriormente no empiezan en la adultez. Tampoco empiezan cuando empecé a estudiar nutrición y a pesar de que quería lograr un objetivo y sabía las herramientas que tenía y sabía la teoría, no lo lograba. No empiezan tampoco cuando empecé a hacer mi primera dieta formal. Mi historia empieza a los 7 años. Y es que a los 7 años, mi mamá y mi abuelita, con una preocupación genuina por mi bienestar, por con algo que hoy entiendo que era mucho amor, incluso sacrificio, decidieron llevarme cuando yo tenía 7 años a donde una nutricionista, porque yo tenía exceso de peso. Yo tenía 7 años. La clínica donde me atendían ofrecían algo adicional en sus planes alimenticios. Era como un plus en aquellos tiempos que sonaba como wow. Y eran vendas frías. ¿Ustedes las recuerdan? Porque bueno, yo que he andado y anduve por absolutamente todas las opciones que le puedan presentar a una para poder adelgazar, yo las anduve y estas vendas frías no fueron la excepción. Era una sensación de un olor penetrante al alcanfor, de un frío intenso porque mojaban las vendas en un líquido con este olor fuerte y lo vendaban a uno, lo envolvían por todas aquellas partes que queríamos adelgazar. Estas vendas hacían que el cuerpo se enfriara y nos decían que eso ayudaba a quemar más calorías y a tonificar la piel. O al menos eso era lo que nos explicaban en aquel momento. Y es que yo en ese tiempo, otra vez, solamente tenía 7 años, no cuestionaba, no había tanta información como hay ahora en donde podemos googlear o preguntarle a ChatGPT qué es esto, sino que lo único que hacíamos era confiar. Lo que sí yo tenía algo muy claro es que había algo en mí que necesitaba arreglarse. Porque si bien es cierto, esta
invitación a poder adelgazar era desde el amor y la preocupación que sentía mi mamá y mi abuelita por mí. em, a mí me llegaba un mensaje diferente. Algo en mí no está bien. Cada 15 días íbamos a cita. Había esfuerzo por todo lado. No solamente había un esfuerzo que hacía mi abuelita, que pagaba cada una de las sesiones con mucho sacrificio, creyendo que lo que hacía era lo mejor para mí. El esfuerzo también de mi mamá, que ella con mucha dedicación y amor me preparaba comida baja en calorías, que dibujaba caritas en las botellas de agua para que yo pudiera motivarme a tomarla. Porque es que yo a los 7 años lo menos que quería era tomar agua. Yo quería algo dulce, algo más divertido, algo que se sintiera normal para mí a los 7 años. Y bueno, también estaba mi esfuerzo, porque no solamente era un esfuerzo en donde yo sentía hambre, ansiedad, por supuesto, por comer, miedo, sino que también era un esfuerzo para que no me atraparan comiendo a escondidas, por ejemplo, porque me encantaba. La leche pinito la tenía mi mamá en un tarro con tapa color roja, lo recuerdo perfectamente. Y mientras ella dormía las siestas de la tarde, que de vez en cuando las hacía, yo me la comía en secreto como que si estuviera haciendo algo súper malo, en secreto como si estuviera traicionando el esfuerzo de todas las personas que estaban haciendo ese sacrificio para que yo estuviera más delgada, para que yo cambiara eso que estaba mal en mí. Como que si el placer fuera pecado. Y ahí, sin que nadie lo notara, empezó una relación muy compleja con la comida, porque empecé a recibir halagos cuando bajaba de peso, pero también unos ciertos reproches o desaprobación cuando subía. Era así como ay, es que seguro fue porque comiste esto. Ay, es que seguramente fue porque salimos y te comiste estas papas. Ves que no tenías que pedir eso el fin de semana. Entonces había cierto reproche. Por supuesto, yo hoy, lo que entiendo que era amoroso, en aquel momento, esa niña lo único que recibía era fracasé otra vez. Sentía mucha culpa, por supuesto, porque no estaba honrando el deseo de esas personas que yo amaba tanto y que yo admiraba tanto. Cuando alguien adelgaza, porque nos pasa mucho actualmente, escuchamos estas frases que les contaba al principio. Ay, qué bonita se ve, toda delgadita. Y aunque esto parezca un halago inocente, a mí siempre me resonó diferente, porque en el fondo está este mensaje implícito de, entonces gorda no soy bonita, ¿verdad? Entonces gorda no me quieren, entonces gorda no me aceptan. Y es que esto pasa no solamente por mi historia y por la historia de muchas de mis pacientes, que su familia se preocupaba mucho por ellas o había comparaciones con respecto a sus cuerpos, sino que pasa por todo este campo social que hay en donde estamos súper bombardeadas con el asunto del sobrepeso, con el asunto de la cultura de dieta, con el asunto de la gordofobia. Y yo me creí el cuento en aquel momento de que gorda no era querida, de que gorda no era aceptada, de que gorda no era valorada. Me creí que había algo mal en mí, que tenía que cambiar para poder agradar. Por supuesto, hoy entiendo profundamente lo que les decía. Mi mamá y mi abuelita lo hicieron desde el amor, desde ese deseo genuino de protegerme. Así como hoy muchísimas mamás me escriben y me dicen, doctora, es que vieras que tengo una niña de 4 años, es que tengo un niño de 8 años, está muy gordito, está muy gordita, es que me gusta mucho como usted aborda el tema, usted me puede ayudar a que él adelgace. Y aquí es sumamente importante que les voy a hacer un pequeño paréntesis que sí tiene todo que ver con el tema. Los niños menores de 15 años, según mi experiencia y según mi enfoque, no deberían ir al nutricionista. Quien debería ir a la nutricionista es mamá, es la familia, para recibir todas las herramientas y aprender desde el amor y no desde el miedo, como me pasó a mí en ocasiones. Porque cuando traemos a alguien a esta consulta, él sigue siendo el centro del fallo, del éxito.
Pero cuando viene una familia a mi consulta para poder trabajar los hábitos de toda la familia en un lugar un poco más justo, en un espacio un poco más justo, porque suele pasar en donde yo le dije, él no puede comer esto, pero nosotros sí, porque el que tiene sobrepeso es él, nosotros no. Y esto al final no es para nada justo y pasa esto tanto con los niños, incluso los adolescentes, que formen esto en sus psiques y en sus cerebros, porque recuerden que no es un asunto de lo que yo pienso hoy, es lo que piensa mi mente inmadura de 4, 5, 6, 7, 8 años. Lo que quiero decirte es que, bueno, esto definitivamente tenemos que hablarlo en otro episodio, pero que aunque hoy yo entiendo la intención amorosa de estas familias, también entiendo que a causa de estas cosas, yo en mi caso y muchísimas de mis pacientes han tenido que trabajar bloqueos emocionales y físicos que nacieron desde ese lugar. En mi caso, he tenido que trabajar bloqueos que afectaron mi autoestima, por supuesto, que afectaron mi relación con la comida, por supuesto mi relación con mi cuerpo, porque recuerden que yo como y es para darle de comer a mi cuerpo. Incluso mi dificultad para perder peso durante años, porque a los 15 años les cuento que esta situación se intensificó aún más. Se juntó la adolescencia, las hormonas, el deseo de gustarle a los chicos, la necesidad de encajar con las chicas de mi edad y esto fue caótico, porque ya yo tenía en mi mente inmadura, me lo había creído en algún momento, que yo no encajaba, que solamente flaca iba a ser aceptada y amada. Y entonces, aquel momento de mi vida de 15 a los 18, 20 fue profundamente caótico, con demasiados complejos y con demasiada inseguridad. Aunque no se notara tanto, porque yo aprendí a esconderlo bastante bien, pero en mi mente había un huracán de emociones, era un huracán que no pude empezar a ordenar hasta muchos años después, cuando conocí las flores de Bach, pero ya casi les voy a llegar a esa historia. Cuando yo entré a la juventud, entre los 18 y 20 años, ya era económicamente independiente y ahí eso como que mejoró un poquito, porque ya tenía yo cómo poder pagar cualquier cosa que me prometiera adelgazarme, pero también significó algo peligroso, porque estuve con pastillas químicas, con pastillas naturales, con suplementos con altas dosis de cafeína, con batidos, con sustitutos de comida, programas acá en Costa Rica como Dieta Feliz, como Basti, que eran programas en donde las señoras iban, se reunían y les ayudaban a perder peso. Estuvo con psicólogos, estuve en grupos de apoyo, incluso les cuento. Ingresé a un grupo que practicaba los 12 pasos, similar al de Alcohólicos Anónimos, pero con la comida. Un grupo en el cual hoy reconozco que fue un aprendizaje sumamente valioso y que para mí fue mágico, más, bueno, no es el lugar en donde me quedé para siempre. Lo aprendí, lo amé, pero no era mi lugar. Pero todo esto fue sumamente valioso para mí. No solamente esto que les conté del grupo de los 12 pasos, sino todo este montón de aprendizaje que hoy reconozco lo valioso que es. Pero que en aquel momento, cada intento, cada cosa que yo probaba era un fracaso, porque cada vez que no lograba sostener el resultado, por supuesto la conclusión siempre era la misma. Yo soy el problema. Soy indisciplinada, soy desordenada. Las personas en ocasiones me decían, pero es que es súper fácil, o sea, es nada más dejar de comer y ya. Yo decía, pero es que ¿cómo lo logran? Yo no lo logro. No, es que es súper fácil, nada más dejo de comer en la noche y me adelgazo, decían algunas vecinas. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que alguien pierda de peso tan fácilmente si yo he probado absolutamente todo? Yo, incluso, a los 25 años, tomé una decisión que lo cambiaría absolutamente todo. Empecé la carrera de nutrición
Y aunque públicamente podía decir en aquel momento que era vocación, porque empezó por medio de un grupo familiar, en aquel momento se llamaba Rami Fitness, y si las chiquillas, mis primas, mi familia están oyendo el podcast, pues que se acuerden de aquellos momentos muy bonitos en donde yo llevaba una pesa y toda la familia se pesaba y hacíamos charlas de nutrición y hacíamos como competencias para ver por qué podríamos bajar de peso o no. En aquel momento yo estudié nutrición, pero para obligarme a adelgazar, porque yo lo que decía era, ya yo no tengo la forma de fallar. Estudio lo suficiente, me aprendo la teoría y no solamente la logro poner en práctica, sino que también me veo obligada porque es que no existen nutricionistas gordas y entonces ya voy a tener la presión de tener que cuidar, ¿verdad? O de tener que adelgazarme, porque en ese momento no hablaba tanto de autocuidado, sino tener que adelgazarme para enseñarle a las personas que sí puedo, para poder llegar a donde quería llegar, para no fallar más. Bueno, pues resulta que la historia se volvió todavía más retadora porque ahora había algo que ya daba bases. Yo sabía exactamente lo que tenía que hacer y aún así no lo lograba. Y bueno, eso es justamente lo que te quiero contar en la segunda parte del otro episodio, porque es ahí en donde empieza este cambio completo en cuanto yo me gradúo de la carrera de nutrición y el panorama se vuelve completamente diferente. Pero no te perdás el próximo episodio porque definitivamente esta historia es una historia que termina en mucha felicidad, te lo prometo. Y si yo pude, por supuesto vos también podés. Pero si hay algo sumamente importante que quiero que te lleves. El problema en mi caso y en el caso de muchas pacientes a las que atiendo y en mis consultas, nunca fue disciplina. Nunca fue tu fuerza de voluntad. Nunca fue el conocimiento. A veces el problema es una herida que empezó mucho antes de que nosotras mismas supiéramos que existía. Y si vos también has logrado bajar de peso y aún así no te has sentido suficiente, pues quiero que sepas que no estás sola. Nos escuchamos el próximo miércoles, porque la parte más importante de esta historia y la más linda y la más esperanzadora apenas comienza. Un abrazo. Antes de despedirnos, quiero recordarte algo importante. No tenés que aplicar todo lo que escuchaste hoy. Llévate solo lo que hoy te sirva. Y si este episodio movió algo en vos, obsérvalo con amabilidad, no para corregirte, sino para comprenderte. La comida no es el problema y nutrirte es más que comer menos. Recuérdalo. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio.